Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy lunes nuevamente en nuestro espacio de Educación y Política por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy me acompaña una gran persona y un gran profesional, el doctor Gerardo Castro Rojas. Él fue viceministro de Justicia. Él es experto en la materia que muy pocos conocen como las extradiciones. Y también es un connotado militante y líder del Partido Aprista Peruano. Querido Gerardo, bienvenido a Educación y Política. ¿Cómo estás? Saludo, Pepe, a toda tu audiencia, a este importante espacio para la política peruana y sobre todo para la juventud que desea y participe en política, educación y política. A tus órdenes. Muchas gracias, Gerardito. Cuando pensé en ti para entrevistarte, justamente lo hice por dos razones. Primero, porque eres un hombre de partido y has conocido y conoces cómo es la formación de un militante aprista para poder ser en el futuro un gran dirigente y, ¿por qué no?, un gobernante. Cuéntanos tu experiencia en el Partido Aprista Peruano. Miren, es importante esta pregunta y también es interesante a la vez que los jóvenes que quieran participar en política, ¿no?, sepan que los cuadros políticos se forman en los hogares, ¿no? El APRA es un partido cuyos militantes siempre han sido formados desde familias, ¿no? Es un partido ya que tiene 100 años. Yo vengo de abuelos. Mi abuelo, por parte de padre, estudió con Víctor Raúl ahí en la Torre, en el Seminario San Carlos. No fue aprista, pero apoyó la revolución de Trujillo en el 32. Por parte de padre, mi abuela sí era aprista, ¿no? Sus abuelos eran españoles, pero llegaron a ser comerciantes en Trujillo y abrazaron las ideas de Víctor Raúl. Mi padre, desde muy temprana edad, ingresó a la Marina de Guerra y se levantó en la Revolución del 48, ¿no? Él estuvo preso en el Frontón junto a Armando Villanueva. Entonces, estas dos generaciones, a mi familia, a todos mis hermanos, ¿no?, nos forjaron con un ideal de libertad, ¿no?, de un aprismo incólume. Entonces, a nosotros desde muy pequeños nos han inculcado casualmente esta formación, pero simultáneamente no solamente era el tema genético, ¿no?, sino también la formación ideológica, política, ¿no?, y también conocer mucho de historia, ¿no? Aquel que quiera incorporarse, ¿no?, a la política como joven, la historia es fundamental. Desde muy joven yo participé en la fanfarria, fui miembro de un grupo muy selecto de niños, ¿no?, dedicados en la escuela, que formábamos parte de un comando escolar aprista en Lambayeque. Después pasamos a ser miembros de la Juventud Aprista Peruana, ¿no? Yo conocí y vi la llegada de Víctor Raúl en un verano del año 78, en plena campaña por el C1, con todos mis hermanos, mi padre, ¿no? Para que sepan, el C1 es el número y la letra con la cual postuló Haya de la Torre a la Asamblea Constituyente. Exacto. De 1979. Era la primera vez que había un voto preferencial en el Perú, ¿no? Y la primera vez en que se personifica la política, ¿no? O sea, ya después hemos coincidido con muchos politólogos, expertos en ciencias políticas y en sociología, de que era el momento en que ya la ciudadanía, ¿no?, concentraba todo su esfuerzo en el ánfora sobre las personas. Entonces, Haya de la Torre sacó la primera votación preferencial. Después la sacó Bedoya Reyes, ¿no? Y después
aunque no lo crea, también la izquierda tuvo su voto preferencial con Jorge del Prado. Pero en esas épocas, digamos, el electorado peruano estaba muy dividido, ¿no? Veníamos de una dictadura de muchos años, primero con Juan Velasco Alvarado y luego con Francisco Belaúnde, perdón, con Francisco Morales Bermúdez. Entonces, los sectores de izquierda democrática, como el APRA, la izquierda, digamos, más extrema, como los marxistas, los leninistas, había muchos grupos de izquierda, y la derecha, personificada como Luis Bedoya Reyes, establecían el mapa, digamos, electoral, pero aún así el APRA logra la presidencia de la Asamblea Constituyente. La logró producto de un consenso. Un acuerdo político. Un acuerdo político. Es otro acto interesante en la Constitución, en la Constituyente, ¿no? Entonces, eran no solamente el rasgo antropomorfo de la política, ¿no? Rasgos humanos, porque la política son de seres humanos, de seres pensantes, sino también los consensos. ¿No? Corrígeme, pero ¿Luis Bedoya le cede el espacio a Latorre? Luis Bedoya no es que le ceda el espacio, sino Luis Bedoya no le cede a los intereses de la izquierda comunista, ¿no? Entonces él se inclinó más a que Víctor Raúl sea el presidente de la Constituyente, ¿no? Porque buscaban un interés común. El interés común es hacer una constitución, no era tener luchas internas en Pero además también escuché alguna vez en alguna entrevista que se le dijo al doctor Bedoya Reyes, que era también un reconocimiento allá de Latorre, ¿no? Por supuesto, porque ahí Latorre nunca había tenido un cargo público, lo dijo Lucho Bedoya, claro. ¿no? Que había sufrido mucho, y había sufrido mucho por el país, ¿no? Entonces había que darle esa insignia en nombre de la historia, ¿no? Y era un merecedor de ser el presidente de una de las constituciones más importantes en la historia del Perú. Y esa grandilocuencia de Lucho Bedoya, hoy percibo que no la tenemos. ¿Cuál es tu percepción del político? Los políticos de antes se desprendían de las cosas. Y al desprenderse, te engrandecen. ¿Cómo analizas los actores políticos en la actualidad? Interesante tu interrogante, Pepe, porque en realidad a partir de esa época y después de la muerte de Víctor Raúl se han desprendido muchas cosas que nosotros ya las vamos conociendo no solamente al interior de nuestro partido, sino también fuera del partido. La política se ha convertido ahora en un escenario de mezquindad, ¿no? Y en verdad eso le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Nosotros debemos participar en política para construir también consensos, y los consensos se hacen sobre los objetivos comunes del país. Necesitamos, por ejemplo, consensuar algunos temas que han quedado aún inconclusos en nuestras cartas políticas, tanto del 79 como la del 93, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la propiedad, ¿no? ¿Por qué el Estado tiene que ser el derecho de algo que le pertenece a las comunidades? O sea, el dueño de la superficie debe gozar de la riqueza, del subsuelo, ¿no? Entonces, esas cosas, estos derechos debemos introducirlos en un consenso político para poder construir paz social, que es el mucha objetivo. gente, Gerardito, mucha gente confunde el consenso. El consenso se hace sobre el interés común. Exacto. Y todo en la vida tenemos que coincidir en nuestros intereses para poder llegar a un acuerdo. Pero la población no lo percibe así. Lo percibe como que hay un compadrazgo. Lo percibe como que hay un acuerdo, como si los acuerdos fuesen malos, como si la negociación política fuese negativa. Entonces tratan de polarizar a los actores políticos, a los partidos. Esta carencia de formación política de la población, al no reconocer como algo positivo los acuerdos, obedece quizás a una falta de educación política en la población, obedecen quizás a ese rechazo que existe de la población por lo que es la política,
obedece quizás a que la política y los políticos han sido satanizados. ¿Cómo interpretas esa percepción negativa que tiene la población respecto de los acuerdos que deben existir en política? Miren, es interesante reconocer, por ejemplo, los liderazgos que han tenido los fundadores de partidos políticos como el APRA. A partir de ahí nosotros nos vamos dando cuenta que cómo se construyeron los ideales, ¿no? Y sobre todo la confianza de un líder de un partido político con una población que ni siquiera militaba en un partido, pero confiaban en un líder, ¿no? Que no necesariamente puede haber sido del APRA, puede haber sido de derecha o puede haber sido de una izquierda marxista, ¿no? Pero confiaban. Esa confianza el día de hoy no la existe. O sea, ¿qué se ha perdido desde la década de los 80 hasta el día de hoy? Es la confianza, ¿no? El pueblo no confía en sus líderes. O si van a una votación, a una líder electoral, pueden elegirlos, pero al día siguiente comienza el descontento. Ahí nomás. Porque no hay... Pasa la elección para el Congreso, porque ¿no? no hay confianza, ¿no? Entonces, ¿Y a qué se debe esa carencia de confianza? ¿Porque los políticos en general han actuado mal? ¿Cuál es tu interpretación? Porque aquí hay mucho que investigar sobre ese particular, porque al final los que no creen en los políticos, ni creen en la política, ni saben de política, son los que eligen a los gobernantes. Claro, porque aquella persona que se dedica a la política tiene que vivir en carne propia su propio ideal, ¿no? ¿Por qué participa en política? ¿A quién va a representar? ¿Qué cosa va a hacer? ¿No? Una de las pirámides fundamentales es la verdad, ¿no? Yo escuchaba un pequeño discurso de Víctor Raúl sobre el empresariado, por ejemplo, ¿no? El empresariado tiene una especial importancia en el desarrollo del país, pero el empresario, por ejemplo, que se dedica a la política, ¿no? Y, por ejemplo, quiere hablarnos de un interés en particular, ¿no? Ya la cosa cambia, ¿no? Y el político esencial que se dedica, por ejemplo, a construir su propio aparato político, su propia estructura, ¿no? Llega al poder y renuncia a esos ideales, o sea, quebranta la confianza, ¿no? Yo no puedo llegar, por ejemplo, a Cajamarca y decir Conga va y después decir Conga no va, agua sí y después agua no. Esos esquemas, esos dobles discursos, esos discursos, ¿no? O sea, rompen, han resquebrajado al país, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido errores también, cuando el tema del baguazo, y en adelante muchos errores garrafales, ¿no? Que desde el poder hemos construido, por ejemplo, desilusión, hemos construido frustraciones. Entonces, la gente ha ido construyendo, ¿no? Un ideario propio contra la política y los partidos. Ahora, el papel fundamental de los partidos es recuperar esa confianza, es recuperar esas formas, esas conductas, ¿no? Que los fundadores le transmitieron a sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, yo te hablaba del derecho a la propiedad como un derecho inconcluso, pero podemos hablar de muchos temas más que aún han quedado inconclusos en el país y que debemos, por ejemplo, escatimar en ellos. El APRA se funda, por ejemplo, con un estudio profundo de Víctor Raúl y sus fundadores en lo que pasaba en el mundo. 1923, por ejemplo, era un mundo de un poco más de 1.000 millones de habitantes. El día de hoy
Después de 100 años, el mundo tiene más de 8.000 millones de habitantes. Pero ahí la torre hace una cosmovisión, ¿no? Porque se va a Europa, estudia el tema del campesinado en América Latina. Y construye un antiimperialismo constructivo. Claro, no negativo. Constructivo, claro, no negativo. O sea, Víctor Raúl, para poder incorporar en el plan máximo lucha contra el imperialismo, ¿no? Él estudia primero lo que estaba pasando en los enclaves económicos acá, en relación a los Estados Unidos. Cuando ya llega a México y conoce exactamente los efectos de la Revolución Mexicana, después de haber pasado por México, por Cuba, por Nicaragua, de haber estado en Argentina, en Uruguay, haber pasado por la reforma universitaria, ¿no? Que fue un movimiento social muy interesante y cultural también para América Latina. Víctor Raúl viaja a la Unión Soviética, ¿no? Tiene un contacto con los bolcheviques y se da cuenta de que Lenin iba a construir un capitalismo de Estado. Entonces él dice, este es un nuevo imperialismo. Entonces se da cuenta pues de que América Latina debe tener un rumbo diferente. Y ese es un ideal que hasta el día de hoy nos damos cuenta. Ese capitalismo de Estado y ese capitalismo liberal que han construido usura, han construido especulación, han construido mercantilismo. Entonces, esas son las taras de un imperialismo que a veces nosotros ya lo hemos percibido. Y lo hemos percibido en las industrias farmacéuticas, en plena pandemia. Lo percibimos, por ejemplo, en la banca, ¿no? Las finanzas, ¿no? Hay acuerdos aún comerciales, inserción del Perú en el mercado mundial que debemos regularlos, que debemos tener conductas propias, ¿no? Y eso sin renunciar a nuestra soberanía y a nuestra identidad. Entonces, esas son cosas aún que nosotros tenemos inconclusas en el país. Nosotros debemos... Pero incorpora también a la torre el elemento de la clase media. O sea, en el frente de trabajadores manuales intelectuales, a diferencia del pensamiento comunista. Entonces, esa evolución del pensamiento de la torre para aplicarlo a sociedades como las nuestras, implica también una visión distinta, no sectaria, de inclusión. Y le dice, en el país no podemos hablar simplemente del obrero o del campesino. Esa es una respuesta a lo que Víctor Raúl percibió en lo que fue la Revolución Rusa. Y él sostiene, y se lo dijo a León Trotsky, con quien construyeron una amistad, y él fue el que le recomendó que cualquier persecución que tenga de Stalin, México era el lugar para poder que sea protegido. Cosa que hizo, y a partir del cuarto atentado lo asesinaron a León Trotsky. Pero León Trotsky le dio la razón, le dijo, Víctor Raúl tenía razón. ¿Por qué? Porque en América Latina un partido de clase no podía gobernar. Entonces era interesante el Frente Único de Clases Trabajadoras, Manuales e Intelectuales, que era uno de los sostenes importantes de la teoría política de Víctor Raúl. Entonces, pero frente a eso, eso está escrito en el Antiimperialismo en APRA. En 30 años de aprismo, Víctor Raúl, después de confirmar dialécticamente lo que había escrito en la década del 20, después de la Segunda Guerra Mundial, Víctor Raúl se da cuenta y dice, los pueblos de la sierra se están despoblando y la industria incipiente en la costa está generando una nueva clase social. Entonces, él confirma la nueva clase social que identifica en el Antiimperialismo de APRA, que es la clase de los productores. Y eso lo hizo antes de hablar con Einstein, donde le explica la teoría de la relatividad y ella interpreta lo que nosotros conocemos como el espacio-tiempo histórico. Correcto. Entonces es un principio relativista, no congelado, sino evolutivo. Correcto. Y aplica estrictamente lo que es la dialéctica marxista. O sea, le aplica la dialéctica marxista al propio pensamiento marxista.
de la negación de la negación. Correcto. Que es la evolución del pensamiento. Correcto. Y nosotros consideramos que el primer estudioso en América Latina de Marx fue Víctor Raúl. Exacto. ¿No? Y lo hace casualmente para poder superar al marxismo y poder darle una respuesta histórica de que Marx estaba equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque Víctor Raúl, antes de ser relativista, Víctor Raúl fue hegeliano, ¿no? Hegel, para él, fue un fundamento importante porque no todo está estático, todo está en un constante movimiento. ¿No? Y el día de hoy los tiempos le han dado la razón a Víctor Raúl. Ya, por ejemplo, cuando él hacía política, había una comunicación hablada y escrita. El día de hoy ya no es hablada ni escrita, ahora somos electrocomunicadores, ¿no? Claro. Entonces, quizás después en el futuro tendremos otro tipo de comunicación, pero Víctor Raúl se proyectaba a eso, ¿no? Claro, y todo nace desde la biología con Hegel. Con Hegel. Claro, o sea, mira cómo es la visión de este hombre, ahí el autor de Víctor Raúl, de poder hacer un análisis desde el movimiento biológico de las células, de la transformación del movimiento, y lo aplica a la sociedad. Y él, en su tesis del espacio-tiempo histórico, que establece la relatividad, lo aplica también al campo político. Y dice, el Perú no es solamente obreros, el Perú no es solamente campesinos, y el Perú no es solamente clase media. Exacto. Entonces él habla de un frente de trabajadores manuales e intelectuales, que en la práctica ese pensamiento se mantiene. Correcto. Por eso es que los actuales estudiosos, por ejemplo, mira, yo hablaba con líderes políticos de la actualidad, con estudiosos de las ciencias sociales, y confirman lo que estamos conversando, ¿no? Mientras Víctor Raúl se esforzaba por confirmar su tesis política, él, después de haber identificado esta clase que es de los productores, ¿no? Él construye, por ejemplo, esta teoría de que no hay que quitarle riqueza al que la tiene, sino generar riqueza para el que no la tiene. Entonces, eso es grande en una teoría política. ¿Por qué? Porque en democracia, ¿no?, una propuesta de un líder como Víctor Raúl era muy importante, más aún. O sea, lo que estamos hablando ahora pareciera teórico, pero en la práctica, si analizamos su discurso de Víctor Raúl, que no fue un discurso común y corriente en el año 31 en Hacho, por eso la diferencia de Hacho del día de hoy en el año 2024. Hacho en 1931 fue el resultado de un congreso programático de todo el Perú. Todas las comunidades, los distritos, las provincias, las regiones del Perú le trajeron a Víctor Raúl una propuesta. O sea, después de haber comulgado con los ideales del aprismo, ya Víctor Raúl había escrito el antiimperialismo del APRA, ya las teorías políticas del APRA ya estaban encaminadas, ya el partido estaba en una organización plena, ¿no?, en plenitud. Entonces Víctor Raúl diserta su discurso programa. Eso es interesante, porque ahí el otro no te habla de Hegel, no te habla de espacio-tiempo histórico, no te habla del antiimperialismo del APRA, ahí el otro te habla práctico, de lo que necesita el país. Práctico, lo tangible. Lo que necesita ahorita, por ejemplo, en justicia, lo que necesita en producción. Ahí él desarrolla Chavimoche, por ejemplo, Chavimoche. Ahí él desarrolla, por ejemplo, de que tiene que haber jueces electos popularmente, ¿no?, jueces en comisarías. Ahí Víctor Raúl te habla de lo que necesitamos en salud, lo que necesitamos para desterrar todavía el problema del indio, ¿no?, que fue una de las principales preocupaciones de él, de José Carlos Mariátegui y los fundadores del APRA. Entonces, eso es lo que nosotros debemos rescatarlo en la política. O sea, ¿y por qué no tenemos eso ahora? Sí lo vamos a tener. Yo tengo la confianza. Yo no veo debates de esa naturaleza, ni veo pensadores de esa naturaleza, ni veo que gente, digamos, pensante desde el punto de vista científico,
quieran estar en política. ¿Por qué nos tocó vivir esa parte ahora en el 2024 aquí en el Perú? ¿Cuál es tu interpretación? No, no es el Perú, es Correcto. el mundo. Muy bien. Es un problema mundial, ¿no? Hay muchos factores que han influenciado en la política. El dinero es uno de ellos, porque el poder ya no está asociado a la moral, a la ética, ¿no? El poder está asociado al dinero. Entonces, es lo que yo les hablaba de los dos capitalismos confrontados, ¿no? El día de hoy, el problema de Ucrania es un problema de un capitalismo de Estado. Es plata. Que quiere cortarle, ¿cómo Sí. se llaman las energías de Europa? ¿No? Vamos, entonces, la ruta de la seda, por ejemplo, también es un interés eminentemente económico. Y todo lo que estamos viendo en el mundo son intereses económicos. Cualquier huelga que vemos acá, cualquier frustración, por ejemplo, a un gran proyecto minero, es un problema nacional, ¿no? Nosotros vamos hurgando quiénes están detrás, a qué ONG financian, y nos damos cuenta que viene de afuera. Entonces, este problema de la política es mundial. ¿Cómo podemos revertirlo? Hay que ser inteligentes. Hay que hacer mucho más docencia. Por ejemplo, educación y política es un espacio que nace casualmente para esto, ¿no? Y debemos hacerlo viral, que todo el mundo lo conozca, ¿no? ¿Por qué? Porque la política se hace con propaganda. O no recuerdo, en la década del 70, por ejemplo, cuando estaba cerrada la tribuna, cuando no se podía hacer propaganda, los compañeros tenían un lápiz y ponían una propaganda. Explícale qué es la tribuna a los que nos ven. La tribuna era el primer diario de comunicación del APRA y de Víctor Raúl Aguirre Torre. Pero, ¿quién la fundó? La fundó Aguirre Torre, escribía José Carlos Mariátegui, ¿no? Con las universidades populares González Prada, Luis Alberto Sánchez, escribía el Cachorro Sebani, que tenía una pluma espectacular, ¿no? Y después, pues, o sea, ahí habían obreros autodidactas. Sí. ¿No? Manuel Arévalo escribió para la tribuna, sindicalistas, ¿no? Brillantes, que no pasaban por la universidad. Que no pasaban por la universidad. ¿No? Habían obreros autodidactas. Yo recuerdo haber conocido al senador en esa época, Julio Cruzado de la Zavala, claro, de la CTP. Secretario general de la CTP. Yo a él lo escuché. Él acompañó a Víctor Raúl en el año 78 con Julio Vialli, que era el abogado de los trabajadores de las haciendas azucareras, a Chiclayo. Y Julio Zavala llegó con una camiseta, era bien austero, ¿no? A dictar un discurso en nombre de los trabajadores de la CTP. Pero qué tal verbo, ¿no? Qué tal retórica, ¿no? Y hoy, tú que estás de actor también en el Parlamento, porque eres asesor parlamentario, cuando ves estos discursos de los actuales congresistas, imagino que tendrás un dolor profundo. Yo más me alegro cuando veo un buen discurso. Cuando veo un buen discurso, ahí me alegro, me emociono, me entusiasmo, ¿no? Entonces, pero eso, cuando, ese buen discurso, ¿y cada qué tiempo viene? Miren, más que discursos he visto buenas acciones. Este congreso, por ejemplo, sí. Este congreso hay que aplaudirlo. Todo el mundo lo ha fustigado. Bueno, logró la vacancia de Castillo, ¿no? Este congreso primero fue un muro de contención frente a lo que podía venir. O sea, una cosa es conversar ahorita, otra cosa es conversar en junio, julio del año 2021, cuando la agenda era eminentemente política, ¿no? Este congreso logró, en medio de la crisis política, ¿no?, ratificar al actual presidente del Banco Central de Reserva y a nombrar a los nuevos directores del BCR. Este Congreso logró, en medio de la crisis, consensuar para tener este Tribunal Constitucional que tenemos, que es la llave principal de la libertad. Fue el primero. ¿Eso fue dentro del gobierno de Castillo o cuando ya Castillo había salido? Dentro del gobierno de Castillo. Pero la gente no se olvida muy rápido, ¿no? Para eso faltan los líderes de opinión. Para eso falta explicarles. O sea, ¿qué importancia tiene el Tribunal Constitucional y el BCR? Pero ¿no crees que a veces la sociedad, las noticias políticas van a una velocidad tal que van licuando lo que pasó el día de ayer, antes de ayer o la semana pasada? ¿No sientes eso? Sí, por eso es que el político tiene que ser más célere.
El político tiene que saber comunicar y comunicar rápido las cosas. Y claramente. Lo que haces el día de hoy a las 6, 8 de la mañana, comunícalo, porque al mediodía la noticia es otra. La ciudadanía ya espera otro tipo de comunicación, porque ya al mediodía te escucha la ama de casa, ¿no? Que está pegada en la televisión o en la radio, ¿no? Y hay que saber comunicar en televisión y en radio. Es distinta la comunicación. Totalmente. Miren, lo hemos comprobado este sábado que ha jugado la U con Huancas y Cristal con Unión Comercio. Mientras veíamos el cuarto gol de la U en televisión, ¿no? Queríamos escuchar exactamente cómo iba el partido de Cristal en Cajabamba, Claro. que no podía ser por televisión, tenía que ser por la radio, tenía que ser rápido. Bueno, y la U se entera, pues, y con el cuarto gol ya, pues, dijo campeonamos. Y se enteraron por un hincha de la U que estuvo pegado en la radio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, estas cosas a nosotros nos obligan a darle la importancia a la comunicación, porque la política sin comunicación no es política. El político que no comunica tampoco es político, ¿no? Ahora, nos has hecho una evaluación válida, con la cual comparto, respecto al comportamiento institucional del Congreso, que ha logrado grandes cosas y que muchas veces la población, ni los medios de comunicación, ni los analistas, ni los periodistas reconocen. Viniendo hacia aquí al estudio, escuchaba en RPP, en la radio, que estaba hablando un psicólogo y él manifestaba que una de las características del ser humano es olvidar lo bueno y acordarse únicamente de lo malo. Y para eso puso un ejemplo, ¿no? Él decía que en una oportunidad su esposa viajó a Colombia y le dejó el cuidado de su menor hijo. Y él lo cuidó muy bien durante los 10 o 15 días que la señora se fue a Colombia. Pero faltando un día, el niñito se golpea la pierna y le dejó un morado enorme. Viene la mamá, le ve el morado al niño y en lugar de decirle, oye, qué bien has cuidado a nuestro hijo durante 14 días, se dedicó a recriminarle simplemente el morado. O sea, olvidó todo lo bueno y se concentró en lo malo. Dice que así funciona la psicología de la persona, de los seres humanos, que recuerdan lo malo simplemente y se olvidan de lo bueno. ¿Crees que eso sucede para que no reconozcan los logros institucionales que el Parlamento ha hecho? ¿Crees que el Parlamento no se está dedicando, como digo yo, a cacarear los huevos que ha puesto? ¿Crees que le falta al Congreso una estrategia de comunicación para que la población pueda reconocer sus aciertos? Es un poco relativo. La política a veces está asociada con lo emocional. Muy bien. ¿No? Entonces hay que tratar de separarlo, ¿no? O sea, yo no consigo, por ejemplo, el político que a veces se acuerda de lo malo porque eso construye odios, confrontaciones. O sea, yo más me inclino a ese político que construye consensos, acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de un partido político que no solamente tenía un amor por la cultura, sino un amor por el país, por las cosas buenas del país, ¿no? Y nosotros hemos tenido, por ejemplo, profesores, docentes, amigos, que ni siquiera han participado en el APRA, pero en realidad muy fraternos, ¿no? Y eso es lo que hemos concebido. Lo otro, creo que, o sea, aparte de las cosas buenas que ha hecho el Congreso, ¿no? Y la propaganda negativa que se le hace, aún falta mucho, ¿no? Primero, el peruano común y corriente que vemos al interior del país, por ejemplo, en el agro, ¿no? Siempre tiene una cultura de esperanza, ¿no? De producir mejor, ¿no? Ellos trabajan el día a día, ¿no? O al comerciante, ¿no? Pero sobre todo al que no tiene empleo. Y a esos, por ejemplo, la política no les llega,
ellos son los que en el día están pensando, ¿no? De pronto en temas negativos, ¿no? Y es ahí donde debemos llegar, ¿no? La línea base de la política es revertir eso. Pero algunos interpretarían quizá de que estas leyes populistas que el Congreso las ha aprobado, que están dirigidas justamente a la persona de a pie, a la gente más vulnerable, ¿no? Para poder retirar su AFP o poder cobrar su CTS total. ¿Son decisiones populistas o es el camino correcto que está haciendo la clase política para que sus leyes sean de utilidad de esa gente que es vulnerable? Miren, los retiros de FP, de CTS, en realidad es producto de un proceso. No es el único país que aprobó un retiro de FP. Es más, en Chile han quebrado las FP, solamente con 3 retiros nada más, ¿no? Cuando hablamos del retiro de FP y del retiro de AFP y CTS, del pueblo formal, que tiene empleo formal, que no llega ni al 12%. Estamos hablando de un 80% que tiene un empleo informal. Y el Congreso y eso es lo que nosotros debemos... ¿Está colocando en su agenda tomar alguna decisión para aquellos informales que no tienen trabajo? Por ejemplo, sí. Mira, Roselia Amurús tuvo una interesante propuesta, ¿no? Que hasta la hemos medido, ¿no? Mediciones que no han sido científicas, pero por ejemplo en economía te ayudan a formalizar. Por ejemplo, eso de ahorro para mi vejez, que después le he notado a Keiko, que la ha difundido muy bien, que se llama pensión por consumo, se ha incorporado al dictamen de pensiones. Entonces, eso, por ejemplo, nos va a ayudar, ¿no? A formalizar gran parte de la economía, ¿no? Explícanos de qué se trata ese proyecto. De que, por ejemplo, el ciudadano, ya en este dictamen se ha propuesto que a partir de los 18 años, que tengan su DNI, puedan comprar bienes y servicios, y el 1% de esas compras, hasta que cumpla 65 años, nos van a una cuenta individual. Eso va a generar una pensión complementaria, ¿no? Para los que tienen... trabajo será complementario. Para los que no tienen trabajo. Pero para los que no tienen trabajo va a ser muy importante. Para los que no tienen empleo, ¿no? A los 65 años se les liquida y ahí tienen un capital, ¿no? Ahora, entiendo que este fondo que van acumulando las personas que no tienen empleo, quizás podría servirle como una garantía para un préstamo bancario y hacer una pequeña empresa. ¿Es posible eso? Eso va a ser posible en la medida que vayamos regulando. La propuesta legal ya no. La propuesta legal de Rosselli tenía esa posibilidad, pero en el dictamen no. Ahora eso se va a ir regulando. ¿Por qué? Porque se va a ir corrigiendo algunas cosas, ¿no? Como lo ha hecho el propio ministro de Economía. O sea, los efectos seguramente en los primeros años puede ser negativo. Siempre, ¿no? la curva empieza chata, ¿no? Pero... Y en el tiempo son políticas de largo plazo. De largo plazo, y debe ser una política de Estado. Y debe ser, yo pienso lo mismo, o sea, cuando en algún momento yo también escribí en el Diario Expreso hace muchos años sobre este tema de la necesidad de poder generar una pensión para las personas que no tienen empleo, desde el punto de vista económico y social, es una gran decisión. ¿Por qué? Porque mientras el pobre sigue pagando un impuesto, comprando su kilo de fideo, su kilito de arroz, sus 10 panes, ese impuesto va al Estado. Pero ese pobre no va a ver la pista del cerro en el que vive asfaltado, porque nunca le va a llegar ese impuesto de retorno. Por eso que se piensa en que ese 1% queda en el pobre que paga su kilo de fideos, va a una cuenta inmediatamente y va guardando. Exacto. Pero también esa propuesta, corrígeme,
va a generar también que haya más negocios formalizados. Exacto, exacto. Son negocios que van a tener que entregar un comprobante del Así pago. es, porque si yo soy pobre y tú tienes tu negocio que no entrega comprobante de pago y el otro señor, tu vecino, sí tiene, yo voy a ir al que tiene. Exacto. Y tú vas a decir, ah, no, Pepe se está yendo a mi vecino porque mi vecino sí está dando una factura o un comprobante de pago. Ah, no, yo también voy a dar. Exacto. Y se incorpora la formalidad de la economía. Qué interesante lo que nos estás contando, querido Gerardito, porque son cosas que no se conocen del comportamiento institucional del Congreso, Claro. ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de los mototaxistas, los taxistas, cuánto consumen de combustible, cuánto consumen de aceites, ¿no? De repuestos, Ya. entonces servicios. Ellos van a tener la posibilidad, la oportunidad de tener una cuenta individual, ¿no? Para su futura pensión complementaria, ¿no? Independientemente de pensión 65, del CIS, ¿no? O de cualquier aporte a la ONP o a una Claro, AFP. porque ¿no? tú llegas a los 65 años y pasa eso con mucha gente hoy, ¿no? A esa edad ya vienen pues las enfermedades. Ya no puedes trabajar. Sufres de enfermedades crónicas. Tienes diabetes, tienes hipertensión, etcétera, ¿no? ¿Y a dónde acude esa persona que está enferma con eso? Al Estado. O sea, el Estado va a gastar más en eso. Pero con esta propuesta, y lo que nos acabas de también contar de los señores mototaxistas, lo que estás generando es que el Estado gaste menos también, porque ya esa persona va a contar con un pequeño fondo que lo va a poder utilizar para su salud o para que pueda vivir un poco mejor, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento, digamos, institucional del Congreso. En forma individual, ¿qué les aconsejarías a nuestros congresistas? Tú que los ves ahí adentro, en sus debates, en las comisiones, en el pleno, conversas con ellos. ¿Qué les sugerirías para mejorar, digamos, sus conocimientos en política, su formación en política? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Yo creo, ¿cómo se llama? De que aconsejarles sobre sus conocimientos en política, su formación, va a ser un poco complicado. Creo que lo que sí puedo aconsejar a los parlamentarios actuales es que se construya una agenda a cortísimo plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la situación del país, ¿no? Exige, ¿no? Tener una agenda a corto plazo, ¿no? Exige, por ejemplo, aprobar ese dictamen, ¿no? En donde hay un consenso de un gran porcentaje, pero habría que ver la conducta de los bancos y entidades financieras que siempre quieren, ¿no? Ser los dueños de las AFP, y eso hay que regularlo, ¿no? Ya los bancos y entidades financieras, o sea, no pueden participar en todos los circuitos financieros. Además, ahora del país, tenemos financieras, ¿no? Los supermercados son financieras. Todo el mundo quiere financiar. ¿Por qué? Mira, ¿qué negocio es? La microfinanza en estos momentos se ha convertido en parte de una importante actividad económica en el país. Pero que los bancos, por ejemplo, sean dueños de las principales farmacias, ¿no? Todo da vuelta entre ellos, ¿no? O que esté incursionado en la educación, o que esté incursionado en la CFP, esos oligopolios, en realidad, son los que tenemos que regular en un pacto constitucional, ¿no? Esas son las cosas que el país, ¿no? Debe entender, y la política debe entenderlo. Por eso cuando yo les decía que el poder debemos desligarlo del dinero, ¿no? Son esas cosas, ¿no? Sí, porque la población dice, este banco le pido prestado para algo, eso es lo que me pide 50.000 papeles. Eso es lo que principalmente recomendaría, ¿no?
a nuestros parlamentarios. Hay muchos que... O sea, una agenda pequeña. Pequeña para solucionar los temas del momento. Por ejemplo, miren, la formalización minera. La formalización minera, ¿no? El día de hoy temprano lo he escuchado al ministro de Energía y Minas hablar de una derogatoria del REINFO. El REINFO, por ejemplo, nació mal y todo lo que empieza mal termina mal, ¿no? ¿Cuántos años tiene el REINFO? El REINFO tiene del gobierno de Humala, ¿no? Que fue un engañamuchachos. ¿Qué es el REINFO? Cuéntales. El registro de formalización minera, ¿no? Que permite que cualquiera, ¿no? Que presente una solicitud, ¿no? Bajo este régimen a cualquier dirección de energía y minas o al ministerio, ¿no? Pueda comprar y pueda vender un mineral y pueda tener un derecho, ¿no? Sobre un terreno que es ajeno. Y eso es lo que ha generado estos problemas de criminalidad organizada. Porque ese REINFO no ha cumplido su cometido, ¿no? Porque el REINFO lo que ha construido es un desorden, ¿no? En los terrenos mineros. Entonces, lo que tenemos que hacer es, casualmente, cómo el Estado puede tener presencia efectiva, ¿no? A través de un registro mucho más natural con los verdaderos mineros, ¿no? Mineros artesanales, cuyas actividades son ancestrales y hay que reconocer eso. Entonces, ¿cómo los incorporamos efectivamente al mercado? ¿No? ¿Cómo el Estado los pueda reconocer? Y es más, ¿cómo el Estado puede invertir en plantas en ciertas regiones, ¿no? Para poder formalizar su producto? Eso, en realidad, es un ingreso de poco más de 6.000 millones de dólares al año para el país. Entonces, has hablado que el Congreso tiene que tener una agenda corta, dirigida al sistema financiero, al sector minero. Sé que eres un apasionado de la agricultura. Sí. ¿Qué has pensado sobre eso? ¿Qué el Congreso podría hacer en el corto plazo? Mira, a corto plazo, lo que debe hacer el actual Congreso y el gobierno nacional, ¿no? Es sentarse con todos los principales sectores del Ministerio de Agricultura, con los líderes de los principales gremios agroexportadores, ¿no? Con los pequeños productores, para poder incorporarlos, sobre todo a los pequeños, que son cientos de miles de productores en el país, para poderlos incorporar al mercado mundial. Miren, por ejemplo, los productores de arándanos, ¿no? Pequeños productores de arándanos en el norte del país, cuando venden su producto a las empresas exportadoras, se les paga después de unos meses. Los productores de palta también, ¿no? Uva y frutas también lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es de que cada uno capitalice sus productos de manera efectiva. O sea, que puede ser a través de un factoring, ¿no? O un advance account, donde ellos puedan cobrar de manera rápida en el día, ¿no? Claro. Lo que cuesta su producto. Eso los capitaliza de manera rápida, ¿no? Y también hacerlos no solamente sujetos de crédito, sino incorporarlos a un sistema con la junta de usuarios, ¿no? Un programa importante que empezó a partir del año 2016 más o menos, se llamaba Mi Riego, ¿no? A todos los pequeños productores, incentivarlos, o sea, porque a veces no tienen mucha credibilidad respecto al riego tecnificado, ¿no? No solamente incentivarlos, sino cultivarles, ¿no? Darles premios para que ellos, por ejemplo, sepan que el riego tecnificado es bueno, que su productividad, ¿no? Va a ser mucho
más grande de la que tienen, pueden aumentar. Eso en política de Estado se llama competitividad, ¿no? Con Río Tecnificado, por ejemplo, en México te produce más de 90 toneladas por hectárea de maíz, ¿no? Acá nosotros, si producimos 30, aplaudimos al año. ¿Sí? Entonces, la diferencia es enorme, ¿no? Hay que ver también las leyes moratorias que tenemos. Nos han impuesto leyes moratorias en nombre del medio ambiente, ¿no? Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que nosotros consumimos para nuestras aves, ¿no?, un maíz cuyas semillas acá están prohibidas. En Argentina, en Brasil, en México, en la India, en Estados Unidos, que son los que fijan los precios del mundo en maíz, ¿no?, están permitidos. Entonces, esas cosas debemos hacerlas rápido, de manera rápida. ¿Y tú crees que pueda hacerse, y aquí termino con la parte congresal, con tantas bancadas? ¿Cuál es tu reflexión sobre el particular? Mira, yo asesoro a una congresista que desde el momento ha sido leal a su bancada. Y el día de ayer hemos conversado con Roselia Muruz también este mismo tema. Y qué importante de una joven que un padre político, empresario, exitoso, no me diga que ella es leal a su bancada, leal a su partido. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque casualmente la democracia se sustenta en los partidos. Y los partidos están obligados a construir un sistema de partidos para que la democracia pueda tener consistencia. Porque si no tenemos sistema de partidos, nos van a gobernar otros que no sean de los partidos políticos, ¿no? Es lamentable, por ejemplo, que las bancadas se fraccionen, ¿no? Es muy lamentable. Y eso al Congreso, ¿no?, perjudica en un momento en que vamos a tener debates de trascendencia. No, definitivamente que la forma del Congreso se ha fragmentado, debilita al propio Congreso, ¿no? Y me imagino que en el futuro tendrán que haber reformas, tanto de carácter político como también reformas al sistema parlamentario para fortalecer la democracia y fortalecer el Congreso. Gerardito, el tiempo ha pasado volando. Quiero que estos últimos minutos, por favor, ahí está tu cámara, bonita es la cámara que está ahí, moderna, que te apunta y espera un consejo tuyo a los jóvenes que quieren hacer política. ¿Qué les podrías decir? ¿En qué deben formarse? ¿Qué estudios deben realizar? ¿Qué consejos le das a la juventud que quiera hacer política en el Perú? Me faltó tocar un tema que era el que más conozco, que es el tema del sistema de administración de justicia, que es el que tenemos que refundarlo, ¿no? Pero sobre todo, al que más pasión le tenemos los políticos, que es a la juventud. A la juventud lo que nos queda es inculcarle, ¿no?, que participen en política, desde cualquier partido político, de la derecha, del centro, la izquierda, pero participen en política. Que si son médicos, ingenieros, abogados, sociólogos, politólogos o economistas, ¿no?, se dediquen también a estudiar historia. La historia es muy importante, ¿no?, para dedicarse a la política también, ¿no?, para reafirmar unos hechos y de pronto para superar otros, ¿no? Los políticos tienen que tener mucha sensibilidad, ser muy sensibles, ¿no?, porque en estos momentos la política está en los ojos del mundo, no para fortalecerla, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no?, la economía, ¿no?, a veces pone los ojos en la política no para fortalecerla, porque miren cuántas crisis económicas ha tenido el mundo y siempre ha recurrido a la política. American Airlines, la principal empresa bandera de los Estados Unidos, entró en quiebra y tocó la puerta del Senado, tocó la puerta de la política.
Entonces, los políticos estamos y deben estar formados para eso, ¿no? Para darle tranquilidad y gobernabilidad al país. Gerardito, te agradezco mucho tu visita aquí a Educación y Política. Estoy feliz de esta charla. Y amigos, ustedes también, muy reconocidos por la atención que nos han brindado. Nos vemos el próximo lunes en Educación y Política, siempre por Canal B, el canal del Bicentenario. Muchas gracias.